días. Vamos a continuar con nuestro curso de cálculo 1, ¿sí? Estamos en el tema de teoría de conjuntos, ¿sí? Ya vimos lo que son contenciones, lo que son pertenencias, ya vimos lo que son también unión, intersección, complemento de un conjunto, ya vimos también el conjunto vacío, la diferencia de un conjunto, y el día de hoy vamos a ver unos cuantos temillas que nos faltan para rematar esta parte de teoría de conjuntos, y con esto daremos por concluida nuestro repaso inicial de lógica y de teoría de conjuntos, para en el siguiente video ya empezar una introducción de lo que van a ser ya nuestras propiedades de los números reales, ¿sí? Entonces vamos a empezar de una vez. ¿Te has preguntado en alguna ocasión, cuando tienes un conjunto y tienes dentro del conjunto ciertos elementos, cómo puedes organizar los elementos de tal manera que tienes diferentes subconjuntos? ¿No te has preguntado eso en algún momento? Porque de alguna manera eso es lo que hacemos todo el tiempo. Tenemos un conjunto y ese conjunto en particular nos interesan ciertas características de algunos elementos de ese conjunto. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales tiene diferentes tipos de números que son interesantes para su estudio. Por ejemplo, el conjunto de los números pares, el conjunto de los números impares, el conjunto de los números primos, y podemos dar infinidad de ejemplos, ¿no? Y también podemos dar infinidad de cuestiones al respecto. Pero vamos a concentrarnos en un aspecto muy pequeño para que se entienda lo que queremos proponer en esta parte, ¿no? Este concepto tiene mucho que ver con lo siguiente. Entonces, por ejemplo, tenemos un conjunto X, y este conjunto va a ser el conjunto del 1, 2, 4, A y B. ¿Sí? ¿Cuáles son los subconjuntos que podemos formar aquí? Bueno, en primer lugar, los subconjuntos que podemos formar podemos enumerarlos como, vamos a ponerlos como A1, A1, ¿sí? Este sería el conjunto que tiene al 1. El A2 es el conjunto que tiene al 2. Y así nos podemos ir hasta el A5, que sería el conjunto que tiene al B, ¿no? Por otro lado, podemos enumerar al A6, y este conjunto sería el conjunto que tiene al 1 y al 2. El A7 sería el conjunto que tiene al 1 y al 4. El A8 sería el conjunto que tiene al 1 y al A. Y así nos podemos ir, ¿no? Y también podemos hacerlo con el 2, y luego la combinación del 2, por ejemplo, el A9 sería el A1 con el B, el A10 sería el conjunto dado por el 2 y el 4, y así nos podemos ir hasta el A12, ¿sí? Que sería el conjunto definido por el 2 y el B. Y así nos podemos seguir enunciando. También podemos definir en algún punto, por ejemplo, tener a la I, o sea, un conjunto a la I sería aquel que podría darnos la combinación del 1, el 2 y el 4. Y así nos podemos seguir enunciando conjuntos de 3. Luego, por otro lado, podemos poner el AI,
o el AJ, el conjunto AJ, de alguna manera, pues, tendría yo que construir todos los conjuntos para no fallar en los números. Entonces, pongo I y J nada más para ejemplificar que tienen un índice, en algún momento tienen un número, ¿no? Pero eso no es lo importante, lo que me interesa es que, por ejemplo, tendría yo el 1, el 2, el 3 y el 4. Perdón, el 4 y el A, ¿no? Estoy poniendo el 4 y el A. De estos solo tengo dos, que sería el AJ y el AJ1, podemos ponerlo, y el AJ2, ¿sí? Que sería el 1, 2, 4 y B, ¿no? Y podemos quitar, podemos hacer las combinaciones y quitar el 1 y dejar el 2, 4B, luego quitar el 4 o el 2 y dejar el 1, 4A y el 1, 4B y así sucesivamente, ¿no? Hasta hacer todas las combinaciones de estos términos. Entonces, si te das cuenta, tenemos diferentes formas de desarrollar los subconjuntos que tienen solamente un elemento, los que tienen dos, los que tienen tres, los que tienen cuatro, y el mismo subconjunto, ¿no? En donde a n es igual a x, ¿sí? Donde están todos los términos, o sea, es 1, 2, 3, 1, 2, 4, a y b. En este contexto, lo que estoy afirmando, o lo que quiero que te des cuenta, es que puedo sacar una gran cantidad de subconjuntos de este solo conjunto, que parece cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo podría interesarme en unos conjuntos de este estilo, en unos conjuntos de este estilo, o en conjuntos de este estilo, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Pues para hacer diferentes tipos de operaciones o aplicarlos a diferentes cuestiones. En este caso, me interesa conocerlos porque esto me da diferentes opciones, ¿sí? Volviendo a los números naturales, por ejemplo, me puedo agarrar a las decenas o me puedo agarrar a las centenas y así sucesivamente. Me puedo agarrar, como tengo una cantidad ilimitada de números dentro del conjunto de los números naturales, pues imagínate las posibilidades, son infinitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Al tener todos los conjuntos que son subconjuntos del conjunto X, lo único que estoy desarrollando es algo que vamos a definir como el conjunto potencia. Y vamos a poner la definición. Bueno, tenemos aquí nuestra definición, ¿sí? De lo que es un conjunto potencia, ¿sí? Vamos a denominarlo así. Entonces tenemos un conjunto X tal que para cualquier conjunto A donde A esté contenido en B, no en B, perdón, es en X, denominamos la potencia de un conjunto al término P de X definido como el conjunto de las A's tal que A está contenido en X. ¿Cuál es la particularidad de este conjunto? Bueno, que todo conjunto, en este caso A, es un elemento de este término. ¿Y qué elementos forman parte de él? Pues lógicamente es el vacío y cualquier conjunto A, ¿no? Que esté en X, lógicamente, incluido X. Incluido X va a ser también un elemento del conjunto potencia, ¿sí? Aquí vamos a tener a todos los conjuntos, ¿sí? Que son subconjuntos de X, incluido X mismo, y todos estos van a ser elementos del conjunto potencia. ¿Cuál es la relevancia de este conjunto? La relevancia de este conjunto es, en particular, no tanto para nuestro curso, ¿sí? En algunos casos lo llegaremos a tomar, no lo vamos a tomar asiduamente, no lo vamos a usar de forma
constante, va a aparecer por ahí en algún momento, pero esto te puede servir para otros cursos, ¿sí? Para álgebra, para geometría, para análisis, en fin, para otros tipos de cursos, sí va a ser requerido en algún momento también, ¿sí? Y lógicamente para la teoría de conjuntos también es de vital importancia, porque de aquí surgen algunas cuestiones, como ya te había yo dicho, con respecto a lo que son las paradojas. Entonces, si eres un poco curioso, te recomiendo que busques lo que es la paradoja de Cantor, ¿sí? A ver si la encuentras. Esta paradoja la enunció Bertrand Russell en 1905 en su texto Los principios de las matemáticas, y ahí describe con todo el lujo de detalle lo que es la paradoja, ¿sí? Y por qué la llama él la paradoja de Cantor. Se deriva de lo que es el teorema de Cantor con respecto a las potencias de un conjunto, ¿sí? Pero eso ya es cuestión de otro curso. De momento, con esto vamos a cerrar ya la parte de teoría de conjuntos. Vamos a ver una generalización más de lo que son ya las uniones y las intersecciones. Y con eso ya cerramos esta parte de teoría de conjuntos y pasaremos posteriormente ya a lo que es lo que vamos a definir como pares ordenados. Y a partir de ahí ya vamos a definir lo que son relaciones y funciones, y de ahí vamos a definir lo que ya son las propiedades de los números naturales, y de ahí definimos las de los números enteros y las de los números reales en general, ¿sí? Pero vamos a hacerlo con detalle. Vamos a ver la unión y la intersección generalizadas. Cuando estuvimos trabajando en esta parte de las uniones, ¿sí? Si recuerdas, teníamos, por ejemplo, la unión de A con B y la intersección de A con B, ¿no? Podríamos tener A unión B unión C, A intersección B intersección C, y también podríamos hacer combinaciones como A intersección B unión C, A unión B intersección C. Ahora, aquí no hay tanto problema en cuanto a los términos que se estén relacionando directamente. Por ejemplo, la unión de estos tres términos, pues me da lo mismo si tomo estos dos, o tomo estos dos, o tomo estos dos. En la intersección sale igual, no es relevante si primero intersecto estos dos, o estos dos, o estos dos, porque de alguna manera yo sé que conmutan y puedo acomodar A con C, y también puedo acomodar de diferentes formas esto, ¿no? Pero aquí sí, en esta parte, yo tengo que tener cuidado porque puedo asociarlo así o puedo asociarlo así. Tengo que tener en mente cuáles son los términos que voy a asociar cuando tengo una combinación de intersección con unión. Si yo no coloco los paréntesis de la forma adecuada y de la operación a la que me estoy refiriendo, puedo cometer errores. Entonces hay que tener cuidado con esta parte, ¿sí? A partir de aquí ya podemos observar lo siguiente, que hace referencia a la intersección y a la unión generalizadas, porque si tenemos, por ejemplo, A1, A2, A3, A4, y quiero hacer una unión de estos cuatro, pues tengo que poner los cuatro conjuntos, perdón, una intersección, y poner tres intersecciones, ¿no? O si quiero poner la unión, pero ¿qué tal si tengo 10 términos de A1 hasta A10? ¿Cómo voy a enunciar la intersección o la unión de todos estos? ¿Sí? Y si tengo n términos, A1 hasta AN, y n puede ser tan grande como quieras. ¿Cómo
harías la intersección o la unión de todos estos. Dices, ah, bueno, pues le hago así. A1 intersección A2 intersección y agarro puntos suspensivos a n-1 intersección a n. Sí, pero mira cuánto tienes que escribir, ¿no? Entonces, se ha desarrollado una compactación de esto, ¿sí? Donde lo que vamos a hacer es tomar cada una de las ANs, en este caso, entonces voy a tener AN términos, ¿sí? Y lo voy a sustituir aquí esto por una I. ¿Por qué? Porque voy a tomar la intersección generalizada, o sea, que sería equivalente a esto, sería de 1, de I, que va de 1 hasta N. Y esto es igual a A1 intersección A2 intersección así hasta AN. ¿Sí? Esto es para N términos. ¿Sí? Entonces es una intersección de conjuntos que van de 1 hasta N, entonces es una intersección finita. Por otro lado, si tenemos la unión, lo que vamos a hacer es la unión de I que va desde 1 hasta N, de AI, y esto es equivalente a A1 unión, A2 unión, hasta AN. ¿Sí? Esas serían mis equivalencias. A partir de aquí, ya podemos dar más todavía con respecto a qué términos. Si estamos hablando de términos finitos, ¿sí? Podemos hablar de uniones e intersecciones infinitas. Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, mi índice, vamos a llamar algo que tenemos que definir como índice. El índice lo puedo definir como los naturales. ¿Y dónde uso este índice? Por ejemplo, si yo tengo A1, A2, y así tengo hasta AN y me sigo, es decir, tengo infinitos términos, la unión o la intersección de estos términos los voy a esbozar como la intersección, bueno, o la unión, en este caso, de I que está en el índice, en este caso, los naturales. Entonces, I pertenece a los naturales. ¿De quién? De AI. Y esto es equivalente a 1, unión, a 2, y así nos vamos con la unión infinita. ¿Sí? O sea, vas a unir infinitos términos. La intersección es exactamente la misma. La intersección es exactamente la misma, nada más que, lógicamente, para la intersección. Entonces, si tenemos infinitos términos, es la intersección de I que pertenece al índice, en este caso los naturales, ¿sí? De AI, y esto es equivalente a A1 intersección A2 intersección, así hasta el infinito. Este tipo de generalizaciones sí son muy comunes y las vamos a usar muy continuamente. De alguna manera lo vas a ver en otros cursos y va a ser recurrente varias veces. Es importante que de alguna manera lo vayas asimilando, porque esto en algún momento lo vamos a usar, ¿sí? Y lo vamos a usar bastante. De aquí podemos hacer una generalización con los teoremas las leyes de De Morgan, ¿sí? Como lo describimos en una de nuestras clases virtuales que ya tuvimos el martes, me parece fue la clase del martes pasado. Y ahí tú puedes revisar un poquito con más detalle esto, ¿sí? Pero lo importante aquí es que este tipo de notación te quede clara. Todas las propiedades que ya vimos son aplicables a esto. Son aplicables a esto y pues de alguna manera
También hay otras propiedades que se van a ir enunciando posteriormente y que de alguna manera resultan relevantes para las uniones y para las intersecciones, porque nos muestran muchos aspectos de la teoría de conjuntos que parecen no estar, no parecen ser importantes, que no parecen tener relevancia y que al final tienen toda la relevancia del mundo y nos permiten entender otros conceptos. Con todo esto doy por cerrada la parte de teoría de conjuntos, ¿sí? Recuerda que esto es un repaso nada más. No vamos a ver en detalle todo porque nos extenderíamos demasiado, ¿sí? Y la cuestión aquí es introducir las bases de lo que vamos a necesitar para lo que viene realmente. Ahora a partir de aquí ya podemos con esta base, con este cimiento, ¿sí? Construir ya lo que son los pares ordenados, las relaciones, las funciones y las propiedades de los reales, a partir de eso nada más, ¿sí? Entonces, es importante que esto te vaya introduciendo, ¿sí? Porque en lo sucesivo vamos a seguir trabajando con más conceptos y ya ahorita ya tienes una gran cantidad de cuestiones que son importantes, pero que van a resultar relevantes posteriormente para cualquier clase que llegues a tomar, cualquier otro curso, ¿sí? Cuídate, nos vemos en el siguiente video y hasta pronto.